¿Sabías que existió un escuadrón japonés que experimentaba presionando cuerpos humanos hasta saber cuál era la presión a la que el cuerpo humano explotaba? ¿Sabías que los nazis amputaban extremidades de prisioneros sin anestesia para conocer cuál era el máximo dolor que podía soportar un ser humano? ¿Quieres conocer los experimentos más locos y crueles de la historia de la humanidad? No te pierdas este video para conocer el top 5 experimentos más crueles de la historia. La experimentación humana es uno de los temas más controvertidos y desconocidos de la humanidad. Los logros obtenidos han ayudado a entender mejor el funcionamiento del mundo, del cuerpo y del cerebro, y ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir enfermedades. Pero lo que no se nos recuerda ni muchos conocemos son las vidas humanas que se perdieron en nombre de este progreso, personas utilizadas en experimentos sádicos y salvajes que no tuvieron en cuenta el valor de la vida humana. Teniendo en cuenta los experimentos más atroces, hemos realizado este top para traerte el top 5 experimentos humanos más crueles de la historia. En esta lista conocerás los experimentos más locos y perturbadores de todos los tiempos, desde experimentos con esclavas o presos de campos de concentración nazis, hasta experimentos radiactivos, pruebas de control mental o las peores atrocidades realizadas en seres humanos para probar hasta dónde una persona puede soportar el dolor. No te pierdas este top y quédate hasta el final para no perderte ninguno de estos salvajes experimentos. Nos encantará saber tu opinión y que nos cuentes cuál es para ti el experimento más sádico y cruel de todos ellos. Gracias. Los experimentos del Escuadrón 731 de Japón. Difícil valorar cuál de los experimentos de este top es el más cruel de todos, pero vamos a empezar y terminar el video con los dos que más víctimas mortales han causado. Como verás en el último experimento del top, los nazis usaron el Holocausto para realizar experimentos salvajes e inhumanos. Pero los nazis no fueron los únicos. La Unidad 731 del Ejército Imperial japonés también llevó a cabo atrocidades en nombre de experimentos científicos con la intención de prepararse para una posible guerra bacteriológica. Iniciada en 1938, el objetivo de esta Unidad 731 era desarrollar armas biológicas con el apoyo de universidades y escuelas de medicina japonesas para llevar a cabo experimentos insólitos. Utilizó a miles de prisioneros chinos y civiles asiáticos como conejillos de indias para desarrollar enfermedades mortales que pudiesen luego usar en futuras guerras. Para conseguirlo infectaban a los prisioneros con cólera, antrax, peste y otros muchos patógenos letales. Algunos experimentos eran tan inhumanos y salvajes que incluían la vivisección sin anestesia, que sería la disección de una persona viva con la intención de hacer estudios científicos para determinar cuánto podría aguantar un cuerpo humano antes de morir. Otro de estos crueles experimentos trataba de realizar una presión extrema en el cuerpo de los sujetos del experimento para dictaminar hasta cuánto un cuerpo humano podía aguantar antes de estallar. Este programa encubierto de investigación finalizó sus operaciones en 1945, saldándose con unos 10.000 y 40.000 muertos dentro de las clínicas y entre 200.000 y 400.000 en exteriores. Experimentos quirúrgicos en esclavas. El Dr. James Marion Sims es conocido por ser uno de los pioneros en ginecología y obstetricia en Estados Unidos. Sin embargo, su legado ha sido cuestionado debido a los experimentos químicos que llevó a cabo en esclavas negras en el siglo XIX. El Dr. James Marion Sims comenzó sus experimentos en esclavas en 1845. La idea detrás de sus experimentos era encontrar una cura para la fístula obstétrica, una complicación que ocurre durante el parto y que puede dejar a las mujeres con incontinencia urinaria y fecal. Sims creía que la fístula se debía a una falta de tono muscular en la pelvis y que la única forma de curarla era operar a las mujeres. Sin embargo, para llevar a cabo sus operaciones, necesitaba sujetos de prueba. Sims compró esclavas negras y comenzó a operarlas sin anestesia. En su diario, Sims describió las operaciones como un espectáculo más allá de toda descripción. Las esclavas gritaban de dolor mientras Sims intentaba corregir la fístula. A veces, las operaciones no tenían éxito, lo que dejaba a las esclavas con una incontinencia aún peor que antes.
Sims continuó realizando estas operaciones en esclavas durante años y se jactaba de haber realizado más de 30 operaciones exitosas. Pero los experimentos de Sims no se limitaron a las operaciones. También llevó a cabo una serie de experimentos químicos en las esclavas, en los que les inyectaba ácido sulfúrico en la vagina. Sims creía que esto ayudaría a corregir la fístula, pero en su lugar, causaba una gran cantidad de dolor y daño a las mujeres. A pesar de los horribles experimentos que llevó a cabo en las esclavas, Sims es considerado un héroe en la medicina. Es conocido como el padre de la ginecología moderna y se le atribuyen muchas de las técnicas y herramientas utilizadas en la obstetricia hoy en día. A menudo se argumenta que sus experimentos en esclavas fueron necesarios para hacer avances en la medicina y que Sims no tenía intención de causar dolor o daño a las mujeres. Sin embargo, la realidad es que los experimentos de Sims fueron llevados a cabo en mujeres esclavas, quienes no tenían voz ni poder para oponerse a lo que se les estaba haciendo. Fueron tratadas como sujetos de prueba y no como seres humanos. Los experimentos de Sims también jugaron un papel importante en la justificación de la esclavitud, ya que se argumentó que las mujeres esclavas eran menos sensibles al dolor que las mujeres blancas. Por fortuna, en la actualidad, la ética en la investigación médica ha cambiado y ahora todos los experimentos médicos deben ser aprobados por un comité ético y los sujetos deben dar su consentimiento informado antes de participar en cualquier experimento. MKUltra, el proyecto de control mental de la CIA. Conoceremos ahora del proyecto MKUltra, el experimento de control mental más conocido del mundo practicado por la CIA. Antes de eso, desde los Supertops aprovechamos para pedirte que si te está gustando el video le des un buen like y te suscribas al canal para no perderte ninguno de los videos que sacamos cada semana. Gracias. Y quédate hasta el final del video porque tras este famoso experimento de control mental conocerás dos experimentos que te dejarán sin palabras, dos de los más crueles y con más víctimas mortales, los experimentos radiactivos de Estados Unidos y los experimentos realizados en los campos de concentración nazis. El experimento MKUltra, también conocido como Proyecto MKUltra, fue un programa de investigación secreto llevado a cabo por la CIA en la década de 1950 y 1960. El objetivo del programa era desarrollar técnicas de interrogación y control mental a través del uso de drogas, hipnosis y otros medios. El experimento MKUltra se mantuvo en secreto durante muchos años, pero cuando salió a la luz pública en la década de 1970, se convirtió en uno de los experimentos más aterradores y misteriosos de la historia. Durante el programa, los sujetos de prueba eran sometidos a pruebas extremas, incluyendo la administración de drogas como el LSD y la mescalina. Los participantes a menudo no tenían conocimiento de que estaban siendo sometidos a pruebas, y muchos sufrieron efectos secundarios graves y duraderos como resultado de la exposición a estas sustancias. Además de las drogas, los investigadores de MKUltra también experimentaron con la hipnosis, el aislamiento sensorial, la privación del sueño y otras técnicas destinadas a inducir estados alterados de conciencia. Algunos de los participantes fueron sometidos a largos periodos de aislamiento total en celdas oscuras y sin ventanas durante meses e incluso años. Uno de los aspectos más aterradores del experimento MKUltra fue su alcance. Se cree que cientos, si no miles, de personas fueron sometidas a pruebas bajo el programa, incluyendo a civiles, militares y prisioneros. Aunque el experimento MKUltra pararon en la década de 1970, los detalles completos del programa aún no han sido revelados públicamente. Muchos documentos relacionados con el programa fueron destruidos por la CIA antes de que pudieran ser examinados por el público. A pesar de los esfuerzos por mantener el programa en secreto, el experimento MKUltra sigue siendo uno de los más misteriosos de la historia. Además de las implicaciones éticas del programa, también hay preguntas sobre el éxito real de los experimentos. Aunque se cree que algunas de las técnicas utilizadas en el programa pueden haber sido efectivas para inducir estados alterados de conciencia, no está claro si alguna de las técnicas de control mental desarrolladas en MKUltra ha sido utilizada con éxito en la práctica. El proyecto Manhattan,
Experimentos radiactivos de Estados Unidos. Como siempre, los Estados Unidos están detrás de buena parte de las atrocidades y guerras más crueles de la historia, y así ocurre también con los experimentos. Fue así como en la década de 1940 y 1960, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una serie de experimentos radiactivos en ciudadanos estadounidenses, incluyendo militares, pacientes de hospitales y presos. Estos experimentos, realizados en nombre de la investigación científica, tuvieron consecuencias devastadoras para la salud de miles de personas y han sido objeto de críticas desde entonces. Los experimentos comenzaron poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió explorar los efectos de la radiación en humanos. El programa, conocido como Proyecto Manhattan, se centró originalmente en el desarrollo de armas nucleares, pero también incluyó investigaciones sobre los efectos de la radiación en los humanos. Uno de los experimentos más notorios fue el experimento Gafas, en el que los militares estadounidenses expusieron a los soldados a la radiación nuclear en el desierto de Nevada. Para esta prueba, los soldados, vestidos con trajes de protección, se colocaron a una distancia cercana a la explosión de una bomba nuclear, lo que los expuso a niveles peligrosos de radiación. Muchos de estos sujetos murieron rápidamente debido a los altos niveles de radiación a los que fueron expuestos. Otros experimentos involucraron la inyección directa de materiales radiactivos en pacientes de hospitales y la exposición de prisioneros a la radiación. Estos experimentos tuvieron consecuencias graves para la salud de las personas involucradas. Muchos de los participantes murieron y desarrollaron cáncer, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud gravísimos relacionados con la radiación. Sin embargo, la mayoría de sujetos que realizaron el experimento no fueron informados sobre los riesgos reales de los experimentos y no recibieron tratamiento adecuado para las enfermedades que desarrollaron, una verdadera salvajada. Después de que se hicieran públicos estos experimentos en la década de 1970, hubo un gran escándalo y se iniciaron investigaciones gubernamentales. En 1995, el presidente Clinton se disculpó formalmente por la realización de los experimentos y creó un comité para investigar las posibles compensaciones para las víctimas y sus familias. En resumen, los experimentos radiactivos realizados en Estados Unidos en la década de 1940 y 1960 son un recordatorio oscuro de los peligros de la investigación cinética en la ciencia y de la necesidad de proteger los derechos y la salud de los participantes en cualquier experimento científico. Si bien se han tomado medidas para garantizar que estos tipos de experimentos no vuelvan a ocurrir, la historia es un recordatorio de la importancia de la ética en la investigación científica y de la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos de todos los involucrados en cualquier tipo de experimento. Los experimentos con humanos en los campos de concentración nazis. Quizás los experimentos más infames de todos los tiempos fueron los llevados a cabo por Josef Mengele. El Dr. Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte, fue un médico y oficial de las SS alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Mengele es conocido por haber llevado a cabo algunos de los experimentos médicos más inhumanos de la historia, realizados con prisioneros de los campos de concentración nazis. Mengele comenzó sus experimentos médicos en 1943, mientras trabajaba en el campo de concentración de Auschwitz. Su objetivo era demostrar la superioridad de la raza aria y encontrar formas para mejorar la raza alemana. Para ello Mengele realizó una serie de experimentos en prisioneros, incluyendo la esterilización forzada, la exposición a temperaturas extremas, la amputación de extremidades sin anestesia e incluso la inyección de productos químicos tóxicos. Uno de sus experimentos más infames fue los que realizó utilizando gemelos. Mengele seleccionó a más de 1.500 pares de gemelos en los campos de concentración y los utilizó para sus experimentos. Estos gemelos fueron sometidos a pruebas extremas, incluyendo la inyección de productos químicos en sus ojos para cambiar su color, la amputación de extremidades o la realización de transfusiones sanguíneas. Muchos de los gemelos murieron durante los experimentos, mientras que otros fueron asesinados y diseccionados después de la muerte. Otro de sus experimentos más atroces fue el estudio de la hipotermia.
Mengele expuso a los prisioneros a temperaturas extremadamente bajas, en algunos casos sumergiéndolos en agua helada durante horas. A consecuencia de ellos, muchos prisioneros experimentaron hipotermia grave y la mayoría murieron durante los experimentos. El ángel de la muerte también llevó a cabo experimentos sobre la resistencia al dolor. Para sus pruebas inyectó productos químicos tóxicos en los ojos de los prisioneros para causarles dolor extremo, y luego los sometió a cirugía sin anestesia. En la mayoría de los casos, los prisioneros murieron debido a la falta de anestesia antes de que siguiera realizando estas sádicas pruebas. Los experimentos médicos de Mengele fueron descubiertos después de la guerra y se convirtieron en un símbolo del horror del Holocausto. La mayoría de los prisioneros que participaron en los experimentos murieron o fueron asesinados después de los experimentos. Los pocos sobrevivientes sufrieron secuelas físicas y psicológicas que duraron el resto de sus vidas. Como has podido ver en este top 5 de experimentos más crueles de la historia, la ciencia y la tecnología han sido utilizadas en el pasado como una excusa para justificar actos atroces e inhumanos en nombre del progreso y la investigación. Es difícil de entender cómo se pudo permitir que estos experimentos se llevaran a cabo, pero es importante recordar estos episodios oscuros de la historia para que nunca vuelvan a repetirse. Afortunadamente, la ética y los derechos humanos ahora son consideraciones fundamentales en cualquier investigación médica o científica. Los organismos reguladores y los comités de ética aseguran que se respeten los derechos de los sujetos de investigación y que se realicen estudios en condiciones seguras y controladas. Si te ha gustado este video, te pedimos que le des un like y comentes qué experimento te ha parecido el más cruel y sádico. Tu opinión es importante para nosotros y nos gustaría saber lo que piensas. Gracias por ver este video y por tu apoyo.